Buenos días, vamos a presentarles cómo usar las normas APA para citar textos y bibliografías en documentos, en trabajos, en monografías a nivel general, tales como ensayos, como monografías, como tesis y cualquier tipo de evidencia de aprendizaje que se deba presentar ante un programa de formación o ante cualquier tipo de carrera de educación superior. Lo primero es reconocer que las normas APA son reglas para redacción de textos escritos. Estas normas pues reemplazaron las tradicionales normas y CONTEX que se usaron bastante hasta el siglo pasado y que son normas mucho más fáciles de utilizar. Buscan que los textos sean uniformes, también tratan de proteger el derecho a la propiedad intelectual, evitando el plagio, y que le den un orden facilitando la lectura y darle crédito a las obras y elaboraciones realizadas por otros autores. Son referentes a nivel mundial, no solamente se han utilizado en Norteamérica, prácticamente son aceptadas por todas las universidades e instituciones académicas del mundo. Hay varios tipos de hacer citaciones, unas son las bibliográficas, que son las más utilizadas, pero muy recientemente, y dado al gran auge de material que se encuentra en el internet, también se hace referencias web, de las cuales las normas APA también han hecho un gran uso, han sido un gran referente para hacer citaciones de tipo web. Vamos a ver cómo se hace una cita de un texto, de un libro, de un ensayo o de un artículo cualquiera. Y la cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto como referencia precisa de su origen o fuente. Para hacerlo al estilo APA se utilizan los paréntesis. Se abren paréntesis aquí como está referenciado dentro del texto en lugar de notas al pie de página. Esta es una práctica que cada día se utiliza menos. No quiere decir que esté completamente abolida, pero esto lo que hace es facilitar la lectura dentro del texto y no tener que guiarse hacia el final de la hoja para poder evidenciar de dónde fue obtenido esa información parcial. Hay dos formas para realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar: las citas basadas en el autor y las citas basadas en el texto. Las citas basadas en el autor, se hace un gran énfasis en el autor cuando se quiere citar o resaltar es el pensamiento, la obra o ideología de ese autor. Esto se hace mucho para el tema de justificaciones o para el tema de referentes bibliográficos en monografías o en trabajos de grado. Cuando se hacen citas basadas en el texto, se quiere hacer énfasis en una frase muy específica o en una teoría o en un principio en la que el autor tiene un papel secundario. Esto se hace más para ensayos cortos o para participaciones en foros como tal o resumen. Hay 4 formas de hacer citas textuales dependiendo del contenido de énfasis. Una de las más comunes es una cita que utiliza menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Veamos la estructura de este texto. Es un texto, como ustedes lo pueden dar cuenta. Aquí se hace referencia al autor, la fecha en la que fue realizada y la cita que queremos resaltar. Veamos la estructura de esta cita según las normas APA. Se hace referencia al autor, el apellido, el año en que fue escrita esta obra o esta cita. Aquí vemos en letra azul la cita específica que, como lo vimos inicialmente, está abierta por unas comillas para referenciar la cita. La frase textual va entre las comillas, la página y el punto del cual fue sustraída la obra. Aquí se hace más énfasis en el texto, la frase entre las comillas, el autor, el año que fue escrito, la página, el punto. Obviamente en letra azul subrayamos la cita. Este subrayado o resaltado queda fuera del texto, es simplemente para ver la estructura de la cita
y, como damos cuenta, es el texto del que uno, pues cuando el autor es uno, hace una introducción para resaltar la cita como tal. Aquí vemos otra forma de hacer, es una referencia al autor al principio de la cita. Vemos que es un texto muy similar al anterior, pero en esta oportunidad lo que queremos hacer es énfasis en el pensamiento propio del autor. Entonces vemos que acá aparece el autor, el año, la afirmación. En vez de abrir comillas, lo que hacemos es que después de la palabra afirma se van dos puntos para dar énfasis, resaltando lo del pensamiento propio del autor como tal. Entonces esta es una forma de hacer una referencia, pero especialmente en el pensamiento mismo del autor. Aquí, en vez de referenciar el autor en la parte superior del texto, se referencia en la parte final de la cita. Entonces veamos que la única diferencia es que en una hacemos más énfasis en el pensamiento del autor, en el autor mismo, y en otro es en la teoría o en las razones que el autor da para que nosotros podamos extraer esta cita. Son dos formas muy fáciles de hacer referenciación, o en el autor mismo o en la cita o fragmento de una obra. Ya para irse referenciando citas bibliográficas, se hace de la siguiente forma. Se empieza por el apellido, la fecha en la que fue elaborado el documento, el título de la página, lugar de publicación, dirección donde se trajo el documento. Esto cuando se hace por vía web. Estas son las famosas citas web, cuando la basamos en artículos que extraemos de una página de internet. Para hacer referencias bibliográficas hay una forma ya cuando uno quiere hacer citaciones al final del documento, al final de un ensayo, de una obra. Y es como lo vemos a continuación. Ejemplo, en previas investigaciones hechas por estudiantes de la Universidad Distrital se encontró una correlación entre el número de invertebrados de la zona y la cantidad de batería del ecosistema. Se abre paréntesis, se cita el autor y el año en que fue elaborado el documento. Y es el famoso formato entre paréntesis. Como afirma Gutiérrez, 2013, se abre el paréntesis. En previas investigaciones hechas por estudiantes de la Universidad Distrital se encontró una correlación entre el número de invertebrados de la zona y la cantidad de baterías. Fíjense que es la misma información. Pero acá lo que se hace es una referencia más pensando en lo que dijo el autor que en la cita misma. Y aquí vemos otro ejemplo, que después de haber citado la referencia en el texto se debe agregar en la lista de referencias en el formato según el tipo de publicación. Entonces, las afirmaciones de Gutiérrez, año 2013, la vemos ya como referencia de esta forma. Esto es cuando ya se deja al final del texto la referencia completa de la cita que se extrajo en ese fragmento del texto. Los apellidos, el año de la publicación, el nombre de la publicación, la editorial y las páginas como tal de donde fue extraído ese texto.